Bueno, 41 minutos ya de la hora 18 en todo el país. Como cada miércoles internacional, nos gusta charlar con amigos de todo el mundo, nos gusta hablar un poco de diversos temas. Y el pasado domingo, en la República Chilena, fueron nuevamente a las urnas, un plebiscito que encomendó el presidente Gabriel Boric, y se impuso el no a la reforma constitucional por encima del sí, con un 55,7% por sobre el 44,2%. A raíz de esto nos hemos comunicado y agradecemos ya mismo la comunicación. Está con nosotros desde la República de Chile Luis Bravo Lorca, quien es además ingeniero comercial y a quien agradecemos que se suma a esta mesa para charlar sobre el tema. Luis, muy buenas tardes. Brian Villalba y Alejandro Chini te saludan. Hola Brian, hola Alejandro, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación primero. Muchísimas gracias a vos. Contanos un poco cómo se vivió esta jornada del pasado domingo y qué sensación te da de que nuevamente el pueblo chileno ha elegido mantener esta constitución que ya viene con varios intentos de reforma. Sí, bueno, comenzar diciendo que la constitución que actualmente nos rige ya está reformada, ya ha sufrido variadas reformas, por lo tanto hay una gran cantidad de personas que creemos que ya es legítima, porque viene del tiempo del gobierno militar, de la dictadura, pero ya ha sufrido muchas reformas que pensábamos ya le dan toda la legitimidad. Ahora, lo que ha ocurrido ahora yo lo definiría con un cierto hastío ya de la población, entre los cuales me considero. Ya llevamos demasiado tiempo en este proceso y en realidad se podía haber reformado en un principio, pero no, se quiso hacer una nueva constitución que se fue muy a la izquierda y fue rechazada, y esta otra constitución que, bueno, ya sabemos lo que acaba de ocurrir el pasado domingo. Entonces, la sensación en general, por lo menos de mi parte, y te diría que el círculo, yo converso mucho, tengo muchos amigos por acá, es de cierto hastío. Yo lo definiría como un hastío, un cansancio, un agotamiento que se dejó ver también en la urna del domingo. Luis, yo recuerdo que cuando finaliza el mandato de Piñera, cuando se plantea esta situación de que los chilenos salieron a las calles, que se dieron muchas protestas y demás, y obviamente en la campaña de Gabriel Boric, donde anunciaba una reforma constitucional, fue muy apoyado en este sentido de las ideas. ¿Vos qué crees que pasó desde esa parte hasta acá, en la cual el pueblo en definitiva prefiere no acompañar igual? Lo que pasa bueno, cuando viene el estallido social en los últimos meses del gobierno de Piñera, se sale a la calle, hay un estallido, hay una sensación también de un poco pensar que por ahí puede ir el camino, pero también hubo mucha violencia. Entonces, en ese sentido, también cuando se genera un plebiscito para decidir si queríamos o no una nueva constitución, también hubo mucha gente que dijo, ya, bueno, démosle la oportunidad, pero también fue casi con una pistola en la cabeza, porque si no, no paraba la violencia en las calles después del estallido. Entonces, fue algo que se fue dando así de a poco. Primero ocurrió esto, después ya, hagamos la nueva constitución, fuimos a hacer esta constitución y resulta que no acaba el ciclo, no termina de acabar este ciclo. Entonces, en ese sentido, al principio fue apoyada la idea de hacer esta nueva constitución, pero nos fuimos muy a los extremos. Primero nos fuimos muy al extremo de la izquierda y ahora, si bien no fue tan, desde mi punto de vista, tan extrema a la derecha como lo fue el primer intento, sí, se apoyaba la idea de tener una nueva constitución, pero lo que ha salido de estos dos procesos no es lo que la mayoría de los ciudadanos esperaban. Luis, buenas tardes. Alejandro Chini te saluda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Em, ¿Cómo podrías explicar el proceso de Chile desde los últimos 5 años hasta aquí? Chile se ha caracterizado por ser un país ordenado, donde el control es común, donde las normas de convivencia están establecidas y hay un orden que lo vuelve interesante, pero hace un par de años se vivieron diversas movilizaciones, un poco por la educación, otro poco por la salud. ¿Qué es lo que crees que movilizó todo esto? Mira, yo comparto que la constitución que actualmente nos rige tiene deficiencias. Yo no creo que exista la constitución perfecta en ningún lugar.
Entonces, desde ese punto de vista, creo que la gran debilidad de la Constitución ha sido que se han acentuado demasiado las diferencias, la igualdad, la equidad no ha sido uno de los pilares de esta Constitución. Entonces, eso se ha acentuado mucho. Si bien hemos tenido indicadores económicos muy interesantes en los últimos 30 años, de superación de la pobreza, etcétera, ese ha sido el talón de Aquiles de esta Constitución. Entonces, por un lado, yo te diría que eso se explotó. Tú me preguntabas los últimos 5 años, yo, claro, te diría los últimos 5 años, los últimos 2 de Piñera 2 porque fue su segundo mandato. Sí. Entonces ahí se acentuó mucho eso, pero también te diría que hubo algo de organización por ahí que nunca quizás lo vamos a saber, o quizás los libros de historia van a hablar de esto en muchos años más, pero creo que hubo también una organización de un sector político que contribuyó mucho y empujó a que saliera la gente a las calles y que hubiese este clima de violencia, lo que vivimos acá en octubre del 2019 fue algo terrible. O sea, yo recuerdo, yo estaba aquí en mi departamento y mirábamos las noticias y veíamos cómo se incendiaba el metro, cómo se incendiaban los supermercados. Entonces, eso no fue algo tan espontáneo. Entonces, yo te diría que esas cosas se suman. Es verdad que la Constitución tiene esta debilidad, que se han acrecentado las desigualdades, pero sí tenemos un montón de indicadores positivos al respecto. Y por otro lado, también creo que hubo cierta mano ahí que ayudó a que esto explotara. Entonces, a partir de eso, fue el mejor caldo de cultivo para que entráramos en este proceso, porque nosotros, claro, como tú lo destacas, éramos reconocidos porque éramos ordenados y todo eso, pero para que eso pasara de un día para otro, tuvieron que darse esas cosas que te digo, por lo menos, entre otras. Sí. Y desde tu mirada, ¿cómo sentís que recibió el pueblo chileno en Argentina tenemos la CONADEP, que fue la creación del gobierno democrático en relación al golpe de Estado? ¿Cuál es tu valoración respecto a la creación de un organismo similar a razón de los 50 años del golpe de Estado? Mira, esa es una de las cosas que a mí en lo particular, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado acá en nuestro país, genera mucho agotamiento y mucho distanciamiento de la clase política. Porque, te comento, me imagino que ustedes lo saben, pero hubo una intención de ciertos líderes políticos de generar un consenso para celebrar entre comillas, estos 50 años y generar una imagen de cara a la ciudadanía de que, sí, ya que lo estábamos superando, de que estaban de acuerdo la clase política, que es la primera que tiene que ponerse de acuerdo, y ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas para firmar una carta, un compromiso, que de aquí en adelante, que lo que para atrás pasó, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que fue un mal precedente lo que ocurrió en la celebración de los 50 años del golpe de Estado acá en Chile. Entonces, desde ese punto de vista, yo la verdad desconozco bien en detalle cómo fue la creación de este organismo al que tú haces referencia, Alejandro, pero el manejo que hubo acá con la conmemoración de los 50 años dejó mucho que desear. Y la verdad que ahí comenzó liderando esto el gobierno del presidente Boric fue el que comenzó empujando esto y lo hizo anunciando en una conferencia de prensa, estando en un viaje en el extranjero, y de esa fue la forma que se enteraron acá los líderes de oposición. Entonces empezó mal esta conmemoración, esta intención de generar un consenso de cara a la ciudadanía. Entonces eso ha sido muy mal manejado y te insisto, en lo particular, a mí ya eso fue algo que me terminó de hastiar bastante con los políticos acá en nuestro país. Sí, ¿sabes por qué la pregunta? Es un poco, volviendo a lo que te decía anteriormente, la sensación de que hay una serie de acuerdos preexistentes, no tácitos en el pueblo chileno, y como que recuperar o reflotar esta cuestión llevaría como a abrir viejas heridas que al menos a primera vista se veían como cuestiones cerradas. Y sobre todo teniendo en cuenta desde dónde viene, digamos, desde el crecimiento de un espacio político que no está tan vinculado a los que han pasado en los últimos tiempos.
Bueno, efectivamente se abrieron esas heridas y se suponía, como bien indicas tú, que debían haber estado por lo menos tendiendo a cicatrizar, a cerrarse, pero lamentablemente se vio que no es así. Ujú. Entonces, y respondiendo un poco más a tu pregunta, claro, se ve porque también la celebración entre comillas de esta fecha, también estuvo, como yo te comentaba, liderada por el gobierno de gente que muchos de los que están hoy en el gobierno ni siquiera habían nacido para el golpe de Estado hace 50 años. Entonces, es muy difícil también entender desde ese punto de vista, porque los libros también dicen mucho, pero gente que lo vivió, que son los que también lo están acompañando a ellos, el gobierno, los que tuvieron que venir un poco a salvarlo, porque ellos empezaron y venían a cambiarlo todo, y venían a, nosotros somos los que tenemos una moral intachable, etcétera, gente muy joven que venía con ese discurso. Entonces entraron al gobierno y resulta que a poco andar tuvieron que hacer un cambio de gabinete y traer a la gente de la cual ellos estaban, que no querían, se suponía que ellos eran los que habían echado a perder nuestro país en los últimos 30 años. Entonces, desde ese punto de vista, claro, se reflotaron esas heridas y a mi entender puede ser también porque la gente que estaba liderando toda esta conmemoración tampoco quizás pudo ser muy empática para entender a todos los sectores, porque esto no fue una cosa, lo que pasó hace 50 años, no fue una cosa que porque un sector tuvo la culpa, eso fue un tema país, o sea, bueno, hay muchos responsables de porque ocurriera algo como lo que ocurrió. Luis, yo te quería hacer la última pregunta por mi parte, que tiene que ver, volviendo un poquito al gobierno de Boric, ya cumplió 2 años de gestión, en el cual, si se quiere, no le han salido las cosas de la manera en que él ha querido. No sé si desde la mirada de ustedes se han llevado a cabo esas reformas que se planteaban y esa idea de modificar la Constitución, que ya ha quedado por el camino. Si vos ves que de acá para adelante es un gobierno que tiene los días contados o que va a prestarse a la batalla para la reelección. Mira, contestando derechamente a tu pregunta, yo creo que este gobierno cometió el error de primero abanderizarse con el primer proceso constitucional. Ellos tomaron partido con el primer intento fallido de constitución. Entonces, eso yo creo que fue una mala jugada, porque el 62% que la rechazó fue un golpe, uf, duro para el gobierno. Entonces se gastaron ese primer periodo en meterse en este tema, se la jugaron porque estaban segurísimos de que iba a ser aprobada esta primera constitución y no fue así. Entonces se perdieron todo ese primer tramo. Y ahora ocurre que ya ha cumplido, como tú dices, 2 años casi, también ocurre lo mismo. Entonces ahora dicen, sí, ya en mi gobierno, dijo el presidente hace un par de días, ya no va a haber más intentos, pero parece ser un poco tarde, porque las reformas, las ideas que venían del Frente Amplio, que es el grupo y el Partido Comunista, que son los que apoyan directamente al presidente, las ideas eran muy refundacionales, muy profundas, reformas que tenían que ver con el sistema de previsión, la salud, la educación, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, se ve muy difícil que puedan llevar a cabo esto. Ellos ya han regulado, como decimos acá, un poco, pero no sé si estén a tiempo todavía de hacerlo. Así que yo creo que esto va a terminar siendo lo que alcancemos a hacer en este tiempo. Pensar en una reelección de esta coalición, de este conglomerado, lo veo muy difícil. Luis, la última pregunta por mi parte y que tiene que ver con una cuestión cultural, pero que no por ello es menos importante. ¿Festival de Viña del Mar o Cosquín en Argentina? Festival de Viña del Mar, bueno, el más grande de los... Hace un par de años sacaron un eslogan, el festival más grande de Latinoamérica. Me quedo con ese invento que no sé a quién se le ocurrió, Está pero muy sí. bien, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Tendremos que ir a ver si eso es así Tal que cual. estaremos encantados de recibir tu invitación para conocer el festival, lo mismo que si no conoces Cosquín, de que lo vengas a conocer. Perfecto, hacemos un traslado, un intercambio, así que quedan cordialmente invitados, Alejandro, Brian, y un placer, muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias a vos. Muchísimas gracias, Luis. Abrazo enorme. Abrazo. Chao, Chao, chao. chao, igual para ustedes. Gracias. Bueno, allí estaba con nosotros Luis Bravo Lorca, ingeniero comercial desde la República de Chile, contándonos un poco sobre este plebiscito que se votó el pasado día domingo, que tenía que ver con la reforma constitucional.
y que otra vez el pueblo chileno ha dicho que no.